Bien, entonces para comenzar con la clase, hoy vamos a ver lo que es intervalo de confianza para la varianza y el intervalo de confianza para la igualdad de varianzas o el cociente de varianzas. Nosotros en la clase anterior, el martes, vimos lo que era estimación por intervalos para la media, ¿sí? Que es uno de los parámetros poblacionales que más vamos a utilizar. Y otro de los parámetros poblacionales que se utiliza con mayor frecuencia es la varianza poblacional. Entonces, hoy vamos a ver cómo se realiza esa estimación por intervalo para la varianza poblacional y también vamos a ver cómo hacemos si queremos comparar la varianza de dos poblaciones. Es por eso que vamos a utilizar lo que sería igualdad de varianzas o cociente de varianzas. ¿Sí? Para poder comparar eh, las varianzas de las dos poblaciones y poder decir si hay similitudes o no entre las varianzas de las dos poblaciones con las que estemos trabajando. Entonces, rápidamente, como ya vimos en la clase anterior y vieron en el teórico, la estimación por intervalo consiste en obtener un intervalo aleatorio, ¿sí? Un límite inferior y un límite superior, que vamos a confiar que contiene al parámetro que queremos estimar, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que en la estimación por intervalo estamos realizando la estimación de un intervalo en base a datos muestrales, ¿sí? Porque en la construcción de los límites tenemos datos que obtuvimos de la muestra, pero esa estimación es para saber entre qué valores, ¿sí? Entre qué límite inferior y límite superior, se va a encontrar el parámetro poblacional, ¿sí? Tengan en cuenta eso para no confundirnos. También, bueno, sabemos que vamos a definir un parámetro θ, que puede ser, como les decía, o la media o la varianza, que son los que mayormente utilizamos, o también podría ser P, que es la proporción. Y también vamos a tener un estimador, ¿sí? De ese parámetro. Teóricamente lo simbolizamos como θ estimado, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la media, que el parámetro es mu, el estimador de mu es x barra. En el caso de la varianza, donde el parámetro es s cuadrado, ¿sí? El estimador, perdón, en el parámetro de la varianza es sigma cuadrado, su estimador lo vamos a denominar sigma bonete, ¿sí? Al cuadrado, que sería el estimador, o s cuadrado, que es el estimador de la varianza. Y si estuviéramos trabajando para no dejar afuera lo que es la proporción, ¿sí? El parámetro es P mayúscula y el estimador lo simbolizamos con P minúscula. También en esta estimación por intervalo vamos a estar fijando un nivel de confianza, ¿sí? Que lo vamos a denominar con 1 menos alfa, ¿sí? Que va a estar definido en términos de probabilidad, ¿sí? Recuerden que si los enunciados nos dan los datos o nos piden realizar una estimación al 95% de confianza o al 90% de confianza, cuando pasamos a trabajar eso, tenemos que llevarlos a probabilidades. Entonces, lo que nos dice 95% nos está dando la información de una probabilidad del 0,95. Entonces, en base a ese nivel de confianza, ¿sí? Vamos a tener dos coeficientes, ¿sí? Vamos a llamar K sub 1 y K sub 2, y que nos van a determinar los límites de este intervalo. Como les decía, vamos a ver el intervalo de confianza para la varianza poblacional y para el cociente de varianzas. En el caso de la estimación para el intervalo de confianza para la varianza poblacional, el parámetro que vamos a buscar, ¿sí? Va a ser sigma cuadrado, que va a ser el parámetro que no vamos a conocer. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, nunca conocemos el parámetro, es por eso que realizamos una estimación. El estimador de este parámetro va a ser sigma bonete o sigma circunflejo, ¿sí? Quiere decir que es la varianza estimada,
Y en este caso vamos a obtener un estadístico K, ¿sí? Que en el caso, cuando veíamos la estimación por intervalo para la media, teníamos tres casos diferentes, de acuerdo si conocíamos la varianza y al tamaño de n, y de acuerdo en qué caso estábamos, teníamos una distribución Z o una distribución T de student. En este caso, la estimación por intervalo para la varianza, el estadístico va a tener una distribución chi cuadrado, ¿sí? Con n-1 grado de libertad. Esta es la distribución chi cuadrado que vimos al comienzo, cómo utilizar y cómo manejar las tablas de esa distribución chi cuadrado, que era una distribución asimétrica derecha, ¿sí? Que iba de 0 a infinito. Entonces, esa distribución va a tener el estadístico que vamos a utilizar en esta estimación. Entonces, para obtener los límites, ¿sí? de este intervalo, se va a fijar el nivel de confianza y vamos a tener, esto es rápidamente, cómo llegamos a la deducción de las formulitas que vamos a aplicar nosotros para obtener esos límites inferiores y límite superior, ¿no? Tenemos, de acá tenemos el estadístico, ¿sí? Que son n-1 grados de libertad por el cociente entre la varianza estimada y la varianza poblacional, ¿sí? Y vamos a tener, como decíamos acá, ¿sí? Los dos coeficientes, K1 y K2. Entonces, haciendo pasaje de términos o despejando de aquí para que nos quede la varianza poblacional, que es el parámetro que nosotros queremos estimar, vamos a ir haciendo pasajes de términos, ¿sí? Con los signos estos acá que tenemos mayores o iguales, y nos va a quedar que la probabilidad de que el parámetro sigma se encuentre entre dos valores va a ser igual a 1 menos alfa. Eso sería de forma muy resumida y rápida como llegamos a la fórmula teórica. Profe, perdón, una Sí, pregunta. ¿El chi cuadrado sí. era x, n grado de libertad o n menos 1? Porque mi Mario Es, tenía entendido que era n grado de libertad, o sea, x cantidad de libertad. nosotros vamos a estar trabajando siempre en este caso con n-1 grados de libertad. Esa Claro, pérdida del grado de libertad en este caso se da porque de los datos que nosotros tenemos estamos perdiendo un grado de libertad cuando estimamos la varianza. Por eso es que tenemos el -1 ahí. claro, está bien. O sea, es en este caso puntual. ¿Cómo? Es en este caso específico, o Claro, sea, en el caso de estimación por intervalos. Está bien su pregunta. Nosotros cuando hicimos los ejercicios siempre teníamos n, que eran los grados de libertad del chi, digamos. En este caso, cuando hacemos la estimación por intervalo, como nosotros tenemos que estimar la varianza, perdemos un grado de libertad ahí. Es por eso que el chi cuadrado es n-1 grado de libertad. ¿Sí? no, profe, genial, gracias. No hay Mario, eso, gracias. Está bien, está bien. Entonces, a nosotros nos van a quedar, ¿sí? Los límites, ¿sí? De esta forma. Y esperen que les voy a hacer un poquito más de zoom. Quiero que vean bien acá. Para la estimación por intervalo, ¿sí? Para la varianza estamos siempre. Nos van a quedar el límite inferior y el límite superior construidos de esta forma. El límite inferior nos va a quedar construido con n-1, que van a ser los grados de libertad en este caso, por sigma estimado, es decir, por la varianza estimada, sobre un chi cuadrado, ¿sí? Con n-1 grados de libertad y una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Esto sale de la deducción teórica anterior que veníamos, que planteamos aquí. En el teórico está bien paso a paso y explicado. Y el límite superior nos va a quedar n-1 grados de libertad por la varianza estimada dividido un chi cuadrado de n-1 grados de libertad con una probabilidad de alfa sobre 2. Entonces, mirando
o viendo esto, los valores del chi cuadrado gráficamente, la distribución chi cuadrado, como yo les había dicho, era una distribución asimétrica derecha, tomaba valores desde 0 hasta infinito. Entonces, si nosotros estamos calculando un intervalo que tenga una probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? Que sería esta probabilidad alfa, 1 menos alfa, perdón, que es la parte que está en blanco, la parte central, y nos va a quedar alfa sobre 2 hacia la izquierda y alfa sobre 2 hacia la derecha. Es decir, esta zona a la derecha y esta zona a la izquierda, ¿sí? Cada uno va a tener alfa sobre 2 de probabilidad. Y estos valores que tenemos aquí abajo de chi cuadrado van a ser los valores que vamos a utilizar para obtener los límites inferiores y superiores. Entonces, tendríamos dos valores, ¿sí? Del chi cuadrado. Acá está, después les voy a corregir este gráfico antes de pasárselos, porque este nombre acá está, que diga límite inferior y límite superior, en realidad está mal. Igual después se lo puedo corregir en los... Ahora ya lo vamos a ver en un práctico, para evitar realizarle confusión. Lo que quiero mostrarles aquí es, observen aquí arriba donde teníamos el límite inferior, está dividido por el chi cuadrado, ¿sí? De n-1 grados de libertad con 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Y en el límite superior está dividido por un chi cuadrado de alfa sobre 2 de probabilidad. Entonces, ¿ustedes qué opinan sabiendo cómo es la distribución chi cuadrado y que asume valores de 0 a 1? ¿Cuál de los dos chi cuadrado va a ser más grande? ¿Este que está en el límite inferior, que tiene una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2? ¿O este que tiene una probabilidad de alfa sobre 2? ¿Qué El, opinan super- ustedes? el superior, profe, porque le estás sacando en el límite inferior, estás trabajando con una cola y en el superior con otra. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos, no sé, 95 de confianza. Bueno, Sí, entonces vas a trabajar en el límite inferior, vas a trabajar con por ejemplo, con 14 grados de libertad. Supongamos, vas a sí. trabajar 14 grados de libertad, punto y coma, 0,05. Y en el límite superior, 14 grados de libertad, punto y coma, 0,95. O sea, estás trabajando con distintas partes de la cola. Bien. Va bien orientado el tema de las distintas partes de la cola que estamos utilizando, pero justamente esta estimación por intervalo para la varianza es tiene un razonamiento diferente a como veníamos haciendo en realidad es el mismo razonamiento, pero hay una modificación en cómo veníamos haciendo en la estimación por intervalo de la media. Observen que en el límite inferior, el chi cuadrado que trabajamos es el de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, en ese ejemplo que nos decía el compañero, sería el chi cuadrado de 0,975 de probabilidad, ¿sí? Mientras que en el límite superior trabajaríamos con el chi cuadrado con el valor de chi cuadrado de 0,025 de probabilidad. Es decir, en el límite superior trabajaríamos con este valor del chi cuadrado y en el límite inferior con este valor del chi cuadrado que es más grande. Exacto, ahí como está escribiendo un compañero en el chat, el chi cuadrado del límite inferior sería más grande. ¿Esto por qué es? ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les dije de ese razonamiento eh, sencillo o simple para nosotros imaginarnos? En la media, en la estimación por intervalo para la media, nosotros lo que hacíamos era al valor de la media le sumábamos algo para obtener el límite superior y al valor de la media le restábamos algo para obtener el límite inferior. En este caso, por la construcción teórica de los límites, lo que estamos haciendo es, a la varianza estimada, la estamos dividiendo por algo, no sumando o restando, sino que dividiendo por algo. Entonces, en el límite inferior lo dividimos por un número más grande
para que nos dé un valor más chiquito. Si nosotros, el denominador es más grande, todo su conjunto va a dar un número más pequeño. Y en el límite inferior, perdón, y en el límite superior, a la varianza estimada la dividimos por un número más pequeño. Entonces, si es más pequeño el denominador, esto todo en su conjunto, el límite superior, nos va a dar un número más grande. Es decir, si yo tengo 10 en el denominador y lo divido acá por un valor, por ejemplo, lo divido por 5, me va a dar 2, ¿sí? Que sería el límite inferior. Y a ese mismo valor 10 lo divido por un número más chico, en vez de 5 lo divido por 2, me va a dar 5. Entonces me va a quedar límite inferior 2, límite superior 5. ¿Se entiende ese razonamiento de por qué justo en esta estimación por intervalo es el único caso de todas las estimaciones por intervalo que vamos a ver que el estadístico que utilizamos en el límite inferior es el que tiene mayor probabilidad y en el límite superior es el que tiene menor probabilidad? Es como que nos queda invertidos los estadísticos, nos quedan invertidos en los límites, nos quedan al revés. No sé si se entendió con eso o los confundí más. Profe, hay una duda. O sea, el K2 sería el límite inferior y el K1 el superior. El K2 es el estadístico que usamos en el límite inferior, Está. exacto, y el K1 es el estadístico que utilizamos en el límite superior. Claro, porque en el libro estaba puesto así, pensé que está genial ahí, entendí. ¿Sí? Gracias. Es de todas las estimaciones que nosotros vamos a ver, estimación por intervalo para la media, para la varianza, para la proporción, para la diferencia de varianza y para la diferencia de medias. El único caso que pasa esto es en la estimación por intervalo para la varianza, que es lo que estamos viendo ahora. Por eso, digamos, es que se lo destaco ahora el momento de verlo y de cuando hagamos los prácticos para que quede claro eso. Después en la estimación para la diferencia de varianzas no pasa eso, no tenemos, nos queda siempre en los otros casos el estadístico con mayor probabilidad en el límite superior. Bien, entonces ahora vamos a ir a ver un par de ejercicios, ¿sí?, de este tema. En la parte práctica, bueno, está el título, nos dice estimación por intervalo para la varianza, ¿sí?, con población normal. Tienen el primer ejercicio que es el 4.15, ya tienen la resolución ahí, en la guía. Y vamos a ir al ejercicio 4.16 ahora, para ver la resolución, ¿sí?, o cómo podemos responder a lo que se nos pide. Este ejercicio nos dice: por requerimiento del departamento técnico de una empresa, se desea estimar un intervalo de confianza para la varianza del llenado de botellas de una cierta bebida de gaseosas a un nivel del 95%. Se conoce que el llenado de las botellas de dichas gaseosas se distribuye aproximadamente normal. Se toma una muestra de 19 botellas al azar con los siguientes resultados. Y nos da como información entonces el N, que es la muestra, que son 19, la sumatoria de los X sub I sería la sumatoria de esas de lo que se obtuvo en esas 19 muestras, y observen este dato, y la varianza estimada, ¿sí?, del llenado de botellas. Entonces la varianza estimada es 96,7. Esa es la varianza estimada. Y con esta información de la varianza estimada más el resto, tenemos que construir el intervalo de confianza para la varianza poblacional, ¿sí?
quede siempre claro eso. Trabajamos con datos muestrales para estimar un intervalo para el parámetro poblacional. Entonces, en base a esta info tenemos que construir el intervalo. Nosotros vamos a tener nuestro nivel de confianza, nos está dando el 1 menos alfa, 0,95, ¿sí? Tenemos acá en el enunciado el nivel de confianza. Entonces, 1 menos alfa es 0,95, el n es 19, la sumatoria de x sub i es 185,2 y la varianza estimada es 96,7, ¿sí? Los datos que teníamos del enunciado. Entonces, después nosotros vamos a tener en la distribución chi cuadrado, vamos a tener la probabilidad central, que es esta parte, esta área que está en blanco debajo de la curva, es el 0,95, y hacia cada lado nos queda el alfa sobre 2, que sería 0,025 en este caso, y vamos a tener que buscar estos dos chi cuadrados. Yo acá en este gráfico, que me lo permitía cambiar, ya les modifiqué. Y observen que este valor del chi cuadrado es el que nosotros vamos a utilizar en el límite inferior, que es lo que yo le decía recién cuando veíamos el teórico. Y este valor del chi cuadrado, ¿sí?, es el que vamos a utilizar en el límite superior. Entonces, vamos a tener que buscar, si nuestro tamaño de muestra era 19, ¿sí?, vamos a tener que buscar un chi cuadrado . Ahí alguien pregunta si es lo mismo si en el gráfico lo pongo en porcentajes. No, porque el gráfico nosotros lo estamos haciendo para la distribución de probabilidad. Entonces estamos trabajando con probabilidad, no con porcentajes. ¿Sí? Así que cuidado ahí. Entonces, nosotros vamos a tener que buscar dos estadísticos, uno que es el K sub 1 y después el K sub 2. El K sub 1 va a ser un chi cuadrado con n-1 grados de libertad y alfa sobre 2 de probabilidad. Y el K sub 2 va a ser n-1 grados de libertad con 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? El K sub 1 sería n-1 va a ser 19 menos 1, 18 grados de libertad. Y alfa sobre 2 es 0,025 de probabilidad. Mientras que para el K sub 2 nos va a quedar una chi cuadrado de 18 grados de libertad también y una probabilidad que sería 1 menos alfa sobre 2. Entonces nos quedaría 1 menos 0,025, lo que es igual a 0,975. Entonces vamos a ir a las tablas de distribución normal. Si hay un zoom, pues tan chiquitos los números. Ahí se ve un poquito mejor. Sí, profe. Bien. Entonces, estos dos chi cuadrados, ¿sí?, con 18 grados de libertad y uno con 0,025 de probabilidad y el otro con 0,975 de probabilidad, son los chi cuadrados que vamos a tener que ir a las tablas estadísticas, ¿sí?, que trabajamos en la primera parte, a buscar qué valor, ¿sí?, corresponde a estos estadísticos chi cuadrados. Entonces, para el primero vamos a encontrar que el valor es 8,23 y para el segundo 31,5. Entonces, lo que nos queda ahora es aplicar la fórmula, ¿sí?, o recordar la fórmula del límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior era igual a la varianza estimada por n-1 sobre el estadístico K2, ¿sí?, que era el chi cuadrado de 1 menos alfa, perdón, n-1 y 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad. Reemplazando, me quedaría la varianza estimada, era 96,7, me daba como dato el enunciado, por n-1 sería 19 menos 1, es decir, por 18,
sobre el estadístico con una probabilidad 1 menos alfa sobre 2, que era 31,5. Reemplazamos los valores, resolvemos el producto y después el cociente, y nos queda que el límite inferior para la varianza poblacional sería 55,2. Y para el límite superior, ¿sí? Si recordamos la fórmula del límite superior, era la varianza estimada por los grados de libertad, también igual que el límite inferior, pero en este caso, en el denominador, lo que tenemos es un chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad y con una probabilidad de alfa sobre 2, que era el estadístico K1, ¿sí? Era 8,23. Entonces, reemplazamos nuevamente la varianza, los grados de libertad menos los grados de libertad, n menos 1, y el estadístico. Resolvemos todo esto y nos da que el límite superior sería 211,49. Entonces, terminamos y expresamos, ¿sí?, el intervalo de confianza para la varianza poblacional de la máquina de llenado de botellas. Se va a encontrar entre 55,2 y 211,49. Vamos a ir al siguiente ejercicio, el 4.17 o... Vamos a ir al 4.18, ¿sí? Son los dos similares, tenemos que trabajar con los datos de igual forma, pero el 4.18 trabaja con números más enteros. Entonces, el ejercicio 4.18 nos dice, seguimos con la estimación por intervalo para la varianza, ¿no? El ejercicio 4.18 nos dice, una fábrica de artículos eléctricos ha realizado un contrato por el cual se encargará de la iluminación completa de un estadio de fútbol a construirse próximamente. Ante la importancia del acontecimiento y el elevado costo de cada lámpara, la empresa desea realizar cierta estimación a la varianza en la duración de las unidades, ¿sí? Nos dice que se sabe que el tiempo de duración de las mismas es normal, y entonces se toma una muestra de 10 lámparas, las cuales son probadas, y se obtienen los siguientes resultados. Y entonces acá nos dan los resultados de el tiempo en horas que duró cada lámpara. Vemos que la primera lámpara de la muestra duró 250 horas,25. La segunda lámpara duró 248 horas. La tercera lámpara duró 250,20 horas. Y así sucesivamente para las 10 lámparas. Tenemos los datos de las 10 lámparas de esta muestra de tamaño 10. Y nos pide, en base a esta información, que construyamos un intervalo, ¿sí?, de confianza para la varianza a un nivel de confianza del 98%. Entonces, como información aquí tenemos el 1 menos alfa, que es 0,98, y el valor de n, que es el tamaño de la muestra, que en este caso son 10 lámparas. Acá voy a corregir también un segundito, ¿sí? No confunde lo que sería el valor del chi que utilizamos en el límite inferior y el que utilizamos en el límite superior. Entonces, nosotros tenemos 0,98 probabilidad central, y en cada lado, hacia la derecha y hacia la izquierda, nos queda alfa sobre 2, que en este caso es 0,01. Lo que vamos a hacer es buscamos los valores de los estadísticos chi cuadrados que vamos a necesitar. En este caso vamos a trabajar con un chi cuadrado de
n-1 nos va a quedar 10 menos 1, entonces 9 grados de libertad, y un chi cuadrado va a ser de 9 grados de libertad y 0,01 de probabilidad, y el otro va a ser 9 grados de libertad y 0,99 de probabilidad. Vamos a ir a la tabla. ¿Sí? Profe, Sí. ¿de dónde sale el 0,01 ese de Bien. probabilidad? Ah. Alfa sobre, no entiendo, alfa sobre 2, Sí. ¿no sería 1,98 dividido 2? No, porque 1 menos alfa es 0,98. Sí. Entonces, si 1 menos alfa es 0,98, ¿cuánto vale el alfa? Ah, claro. 0,02. Pero Sí, como sí. yo tengo la mitad de un lado y la mitad del otro, hago alfa dividido 2. Ah, ahí está. ¿Sí? Gracias. De ahí Sí, sale. sí. Entonces, en este caso es 0,01 porque me queda 0,02 dividido 2. Depende cuál sea el nivel de confianza que nos pide, va a ir modificándose ese valor, digamos, pero es por eso que es alfa sobre 2. Claro, está bien, Entonces, gracias. bien, entonces buscamos estos valores de chi cuadrado en la tabla de la distribución que tenemos y nos da que el chi cuadrado de 9 grados de libertad y 0,01 de probabilidad es 2,09 y el chi cuadrado de 9 grados de libertad y 0,99 de probabilidad, ¿sí?, es 21,7. Serían los K sub 1 y K sub 2 que vamos a utilizar. Entonces, ahora tenemos que construir el intervalo de confianza. Pero, ¿qué dato nos está faltando para construir el intervalo de confianza de la varianza poblacional? Acá en base La media para sacar la varianza estimada. Muy bien. Nos está faltando primero la media y para después estimar la varianza, que la varianza estimada es el valor que necesitamos como insumo en la fórmula del límite inferior y del límite superior. ¿Sí? Entonces, como bien dice el compañero, tenemos que calcular primero la media y después la varianza. Entonces, vamos a colocar los valores de las 10 observaciones, ¿sí? Vamos a obtener la media, que nos da 249,725. Observen que nosotros en este caso lo trabajamos con frecuencia, ¿sí? Porque había un valor, subo un cachito, ¿sí?, aquí arriba, que era el 246, que eran 246 horas, con estos dos valores, se presentaba 2 veces. Entonces, lo trabajamos con frecuencias para obtener la media y lo mismo, digamos, para el cálculo de la varianza. Una vez que tuvimos la media, fuimos aplicando los desvíos, los elevamos al cuadrado y los multiplicamos por la frecuencia de x sub i, la sumatoria que nos dio 160 y pico, la dividimos por n-1, ¿sí?, en este caso era 9, y nos queda la varianza estimada es igual a 17,9. Entonces, ahora sí, ya tenemos los grados de libertad, ya sabemos que son 9, la varianza estimada es 17,99 y tenemos los dos estadísticos K sub 1 y K sub 2, lo tenemos aquí arriba. Entonces, ahí sí podemos ya obtener el límite inferior y el límite superior. El límite inferior era varianza estimada por los grados de libertad sobre el chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2, o lo que era el estadístico del K sub 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que eran de estos, ¿sí?, que obtuvimos acá arriba. Ese K sub 2, o ese chi cuadrado de 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad, es 21,7. Entonces reemplazamos los valores, resolvemos y nos queda que el límite inferior es igual a 7,46. Y para el límite superior nos queda la varianza estimada por los grados de libertad sobre el chi cuadrado, pero en este caso el chi cuadrado de alfa sobre 2 de probabilidad. Es decir, el K sub 1, que era 2,09. Resolvemos esto y nos queda que el límite superior es 77,47. Entonces, el intervalo de confianza
para la varianza, ¿sí?, poblacional de la durabilidad en horas, ¿sí?, de las lámparas que produce esta empresa, se encuentra entre 7,49 y 77,47. Les hago un cachito ahí más de zoom para que vean bien las probabilidades y los grados de libertad en el límite inferior y superior. Bien, ¿se entendió esta parte entonces? Más o menos la lógica en la estimación por intervalo para la varianza. ¿O no se entendió nada? Sí, profe, se entendió. Bueno. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Vamos a pasar a la estimación por intervalo, pero para el cociente de varianza. Espero que me quedo con mucho zoom. Ahí está. Entonces, recién vimos cómo realizar la estimación por intervalo para la varianza solamente. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros queremos comparar las varianzas de dos poblaciones. No es que yo quiero ver, como los prácticos que vimos recién, los dos prácticos que hicimos recién era, yo quería ver el intervalo de confianza para la varianza, es decir, entre qué valores se encontraba la varianza de determinada población, de las botellas que llenábamos o de la duración de las lámparas o lo que sea, digamos. Ahora lo que nosotros vamos a querer hacer es comparar las varianzas de dos poblaciones. Podría ser, ya vamos a ver en los ejemplos, pero podría ser que yo quiera comparar la varianza de un proceso nuevo contra la varianza del proceso anterior. O la varianza del proceso que yo estoy utilizando actualmente para llenar las botellas y compararlo con la varianza del nuevo proceso o de la nueva máquina que me quieren vender en la empresa para llenar las botellas. Yo quiero comparar esas dos varianzas poblacionales y ahí es que realizo la estimación por intervalo para la diferencia de varianzas o el cociente de varianzas. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres está bien. En este caso, como parámetro, vamos a tener dos, porque estamos comparando dos poblaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? La varianza poblacional 1, sigma cuadrado 1, y la varianza poblacional 2, ¿sí? Sigma cuadrado 2. Y también vamos a tener estimadores de esas dos varianzas. Vamos a tener sigma bonete o sigma circunflejo al cuadrado 1, que sería varianza estimada de la población 1, y sigma circunflejo al cuadrado sub 2, que sería la varianza estimada de la población 2. En este caso, recuerden, nosotros teníamos, cuando hacíamos la estimación por intervalo para la varianza, era una chi cuadrado. Ahora vamos a hacer una estimación para el cociente de varianza, es decir, que vamos a estar dividiendo dos varianzas, la varianza de la población 1 y la varianza de la población 2, ¿sí? O viceversa, la de la 2 dividido la varianza de la población 1. Entonces, si yo para la varianza tenía una chi cuadrado y ahora estoy dividiendo dos varianzas, me van a quedar 2 chi cuadrado, el cociente de 2 chi cuadrado. Y nosotros vimos al comienzo que la distribución F
estaba definida como el cociente de 2 chi cuadrados dividido sus grados de libertad. No sé si recuerdan cuando vimos esa parte teórica de la distribución F, ¿sí? Vimos que la distribución F era se obtenía como el cociente de 2 chi cuadrados y que por lo tanto asumía valores positivos de 0 a infinito porque era asimétrica derecha. ¿Sí? Porque estábamos dividiendo 2 chi cuadrados que también son asimétricas derechas. O sea, Entonces, profe, que ¿sí? sería la división entre el estadístico y o sea, entre estadístico y parámetro. Exactamente. Oye. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que, y como dividimos estadístico, y esos estadísticos son chi cuadrado y chi cuadrado, es que nos queda, o que la distribución que va a seguir ese cociente de parámetros va a ser una F. ¿Sí? Entonces, esto es resumidamente algo de fórmula. En el teórico está todo el desarrollo. Lo que a nosotros nos interesa ahora a los fines prácticos es que a nosotros nos va a quedar, perdón, nos va a quedar un intervalo construido, ¿sí? El cual va a tener una probabilidad o un nivel de confianza 1 menos alfa, ¿sí? Eso como todos los intervalos de confianza. Y ese intervalo de confianza va a estar construido para el cociente de las varianzas poblacionales. Recuerden que siempre nosotros estamos estimando, o sea, realizando el intervalo o la estimación por intervalo para el parámetro, o en este caso los parámetros poblacionales. Entonces, a mí me va a quedar un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. En este caso me queda el cociente de la varianza de la población 2 sobre la varianza de la población 1. Entonces, en el límite inferior, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Nos va a quedar el cociente, como nosotros estamos estimando un cociente de varianzas poblacionales, en el límite inferior vamos a tener el cociente de las varianzas estimadas, ¿sí? Es decir, sigma estimado 2 sigma estimado de la población 2 sobre el sigma estimado de la población 1. Y a eso va a estar multiplicado, ¿sí? Por el estadístico, el K sub 1, que ese estadístico va a tener una distribución F, ¿sí? Con n sub 1 menos 1 grados de libertad, que van a ser los grados de libertad en el numerador, n sub 2 menos 1, que van a ser los grados de libertad en el denominador, y con alfa sobre 2 de probabilidad. Observen que acá volvemos a cómo era la construcción del intervalo en el caso de la estimación para la media, ¿sí? El estadístico con menor probabilidad está en el límite inferior. Y en el caso del límite superior nos va a quedar el estadístico de n sub 1 menos 1 grados de libertad en el numerador, n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador y una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2, multiplicado también por el cociente de las varianzas estimadas. En estos casos, en este caso el menos 1 en lo que es grados de libertad del numerador y el del denominador, ¿sí? Es porque cuando yo estimo la varianza de la población 1, pierdo un grado de libertad en esa población. Perdón, pierdo un grado de libertad en esa muestra. Y cuando yo estimo la varianza de la población 2, pierdo un grado de libertad en esa muestra también. Entonces, nos queda la misma fórmula, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más de zoom. Nos queda la misma fórmula que decíamos recién del límite inferior y superior, ¿sí? El cociente de las varianzas por el estadístico F con sus respectivos grados de libertad y alfa sobre 2 de probabilidad en el límite inferior y 1 menos alfa sobre 2 en el límite superior. Entonces, gráficamente sería, vamos a tener 1 menos alfa como probabilidad central, que es esta parte que está en blanco,
y nos va a quedar alfa sobre 2 en la cola derecha y en la cola izquierda de la distribución. Entonces, este estadístico, ¿sí?, que será el más grande, va a ser el que vamos a utilizar en el límite superior, que es este. Y este otro estadístico, que va a ser más pequeño, que es el que tiene una probabilidad de alfa sobre 2, va a ser el que vamos a utilizar en el límite inferior. Bien, y ahora cuando nosotros terminemos de construir este intervalo, es decir, qué estadística usamos, tenemos las varianzas estimadas, hacemos el cociente, todo, nos quedan los límites inferiores y el límite superior, se queda definido el intervalo. Lo que vamos a tener que ver, chicos, es si ese intervalo contiene o no contiene al 1. ¿Por qué al 1? Porque estamos haciendo un cociente. Entonces, se supone que si lo de arriba, es decir, la varianza de la varianza estimada, perdón, la varianza de la población 2 es igual a la varianza de la población 1, tenemos lo mismo arriba y abajo. Entonces, si dividimos un valor por sí mismo, nos da 1. Es decir, yo hago 10 dividido 10, me queda 1. Entonces, tenemos que ver si ese intervalo que acabamos de estimar lo contiene al 1. En el caso que lo contenga el 1, vamos a considerar que las varianzas son iguales. Entonces, vamos a ver ahora un práctico, ¿sí?, para ver todo esto, digamos, más aplicado. Ahí, ustedes en la guía tienen el título de estimación por intervalo del cociente de varianzas y comienza con el ejercicio 4.19, que está la resolución detallada, paso a paso. Y después tenemos el ejercicio 4.20, ¿sí?, que vamos a hacer ese, nos pide un par de cálculos adicionales, pero vamos a ver cómo hacemos para resolverlo. Este ejercicio nos dice que la fábrica de mosaicos MOS S.A. ha adquirido una nueva maquinaria para la fabricación de mosaicos para interiores. El directorio de la firma desea conocer qué relación existe entre las maquinarias nuevas y las ya existentes, en lo que respecta al espesor de la pastina, ¿sí? Y ahí nos aclara, recordemos que el insuficiente espesor en la pastina da lugar a rechazos de partidas completas del producto. Es decir, si el espesor es muy fino de la pastina, nos rechazan los productos y no lo podemos vender. Después nos dice que sabemos por experiencia que ambas poblaciones son normales y nos pregunta si habrá diferencias significativas en las varianzas de los procesos, en la varianza de los espesores de pastina en ambos procesos. Es decir, yo tengo el proceso actual y un nuevo proceso y quiero saber si va a haber diferencia entre la varianza, en este caso, de las pastinas. Nos pide que a un nivel del 98%, ¿sí?, realicemos, digamos, si hay diferencia o no entre las varianzas. Y nos dice que se toman una muestra de cada proceso con la siguiente información. Y aquí tenemos X, desde X sub 1 hasta X sub 11, es decir, tenemos 11 datos, en donde X es el espesor de pastina según el antiguo proceso, ¿sí? Entonces vamos a tener, esta va a ser la muestra del antiguo proceso, que es una muestra de tamaño 11, tenemos 11 datos, y después tenemos esta otra muestra aquí, que nos dice que Y es el espesor de pastina según el nuevo proceso. Entonces, X es el viejo proceso, Y es el nuevo proceso. Y en este caso Y tenemos 16, ¿sí?, es el tamaño de la muestra. Entonces, comenzando y plasmando el número en la info del enunciado. Tenemos 1 menos alfa, nuestro nivel de confianza,
n sub 1, es decir, el tamaño de la muestra de la población 1 es 11, y el n sub 2, es decir, el tamaño de la muestra 2 es 16. Luego, como tenemos 1 menos alfa de la probabilidad, que es la probabilidad central, esta parte que está en blanco, nos va a quedar alfa sobre 2 a la izquierda, sería 0,02 sobre 2, es decir, 0,01, y 0,01 a la derecha, que también es alfa sobre 2. Entonces, nosotros tenemos que estimar el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. ¿Qué información necesitábamos para construir ese intervalo? Además del Media estadístico poblacional. F. ¿Cómo? La media poblacional Bien, ¿y qué más? y la varianza. Bien, y las varianzas. No las poblacionales, sino las estimadas. Yo lo poblacional nunca lo conozco en este caso. Yo nunca lo conozco, por eso realizo la estimación por intervalo. Los datos que yo tengo son todos para, y con los que yo trabajo, son todos para la muestra, ¿sí? Claro, claro, sí. Entonces, como dijo el compañero, para el proceso X, que es el antiguo proceso, vamos a tomar todos los valores que se obtuvieron en la muestra, vamos a calcular su media, ¿sí? Vamos a calcularlo trabajando con frecuencias también, y nos da una media de 5,99, es decir, la media de pastines que usa el proceso 1, el proceso X o el proceso antiguo, es 5,99, y también, ya que estamos, construimos otra columna para calcular la varianza estimada, que nos da 0,0045. Esa es la varianza estimada del proceso 1 o del proceso antiguo. Y para el nuevo proceso vamos a tener que hacer similar. En este caso tenemos 16 datos, también trabajamos con la frecuencia. Vamos a obtener la media para el proceso 2 o para el proceso nuevo, que es 6,06, y la varianza también, ¿sí? Entonces vamos a construir esta otra columna con los desvíos al cuadrado sobre f sub i. Todo lo que nos dé esa sumatoria lo dividimos en n-1. Recuerden siempre, como estamos estimando la varianza, es siempre dividido en n-1. La varianza estimada nos da 0,0053. Entonces, acá tenemos, ahí se ven en la hoja, las medias para el proceso antiguo, que era 5,99, y para el proceso nuevo, que es 6,06, y la varianza para el proceso antiguo o el proceso 1, que era 0,0045, y la varianza del proceso 2 o el nuevo proceso, que es 0,0053. Entonces, con todos los datos que teníamos así, digamos, en bruto de las dos muestras, nosotros calculamos la media, calculamos la varianza, o estimamos la media y estimamos las varianzas para las dos muestras. Y ahora lo que nos queda es obtener el valor de los estadísticos, el K sub 1 y K sub 2, que sigue una distribución f de Snetterkoff. Entonces, para el caso del K sub 1, era un f de n sub 1 menos 1, grados de libertad en el numerador, con n sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador, y una probabilidad de alfa sobre 2. Entonces, el n sub 1, es decir, la muestra del primer proceso, del proceso antiguo, era 11. Entonces, 11 menos 1 nos queda 10. Les voy a hacer un poco más de zoom. Ahí se ven bien los subíndices. Si no se alcanzan a ver, avisen que lo agrandamos. Ahí, profe. Bien. Si no avisen, lo agrandamos un poquito más.
Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con un f, ¿sí? Decíamos, de 10 grados de libertad en el numerador, porque es 11 menos 1, 15 grados de libertad en el denominador, ¿sí? Porque es 16, que era la muestra del segundo proceso, menos 1, es 15, y con una probabilidad de alfa sobre 2, que en este caso, como el nivel de confianza era 0,98, el alfa sobre 2 es 0,01. Entonces tenemos que buscar el valor de ese estadístico, de ese K sub 1. Bien, para encontrar este valor de f, si ustedes recuerdan cuando vimos en la clase del uso y manejo de la tabla y probabilidades de la distribución f, vimos que cuando teníamos una probabilidad muy pequeña, ¿sí? O menor, digamos, a 0,10, esa probabilidad no la obtenemos en la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a tomar el recíproco que le llamamos, que es hacer 1 sobre, y al estadístico, ¿sí? Al f, lo que hacemos es, que yo les decía, creo en el práctico, es invertimos todo. Invertimos este f, en vez de ser f solo, es 1 sobre f, y a la vez invertimos los grados de libertad. En vez de ser 10-15, nos queda 15-10. Y también invertimos la probabilidad. En vez de ser 0,01, pasamos a 0,99. Entonces, este f de 15 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador, con una probabilidad de 0,99, sí lo podemos encontrar en la tabla. Porque en la tabla tenemos probabilidades para 0,99. Vamos a la tabla, buscamos grados de libertad en el numerador y denominador. Siempre tengan en cuenta esto, no se olviden de lo que yo les digo. Invertimos todo, invertimos el valor del f, o sea, en vez de ser f nos queda 1 sobre f. Invertimos los grados de libertad, ¿sí? Porque no es lo mismo un f de 15-10 que un f de 10-15. Entonces invertimos los grados de libertad e invertimos la probabilidad. Si buscamos este f, nos queda un f de 15 grados de libertad en el numerador, 10 grados de libertad en el denominador y 0,99 de probabilidad. Nos da 4,56. Realizamos este cociente. Nos da 0,21, lo que sería el estadístico K sub 1, que es el estadístico que vamos a utilizar para construir el límite inferior. Y después el K sub 2, con similar lógica, nos queda un f de 10 grados de libertad en el numerador, 15 en el denominador, y una probabilidad, en este caso la probabilidad es 1 menos alfa sobre 2. Entonces nos queda que la probabilidad es 0,99. Vamos a buscar este f en la tabla y nos da 3,8. ¿Sí? Observen acá lo que les decía recién. No es lo mismo un f de 15-10 que un f de 10-15. ¿Sí? Observen cómo cambia el valor del f cuando cambian los grados de libertad, cuando se invierten los grados de libertad. Y la probabilidad sigue siendo la misma en estos dos, pero al modificarse los grados de libertad, se modifica el valor del f, del estadístico. Bien, y para terminar tenemos que construir estos intervalos. ¿Sí? Entonces tenemos que obtener los límites inferior y superior. El límite inferior va a ser igual al K sub 1, que obtuvimos recién con el valor de f, por el cociente de la varianza estimada de la población 2 sobre la varianza estimada de la población 1. Reemplazamos esto por los valores que hemos obtenido, nos da 0,2193, que era el valor del K sub 1, ¿sí? Que obtuvimos arriba, por la varianza 2, que la habíamos estimado, sobre la varianza 1, que también la habíamos estimado. Resolvemos todo esto, nos queda el límite inferior 0,2583. Y para el límite superior lo que tenemos es el K sub 2, que era 3,8, ¿sí? El valor del f,
y también por el mismo cociente, el cociente de la varianza estimada 2 sobre la varianza estimada 1. Resolvemos todo esto y nos queda 4,4756. Entonces, el intervalo de confianza para el cociente de varianzas de estos dos productos, de estos dos procesos, se encuentra entre 0,25 y 4,47. Entonces, en función a esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué conclusión podemos sacar respecto a la varianza de las dos poblaciones? Son iguales. Bien, que son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervalo que obtuvimos, que va de 0,25 a 4,47, contiene al 1. Entonces, espera que me quedo muy cerquita. Entonces podemos decir que no existe diferencia significativa entre las varianzas, o lo que es lo mismo que las varianzas de ambos procesos son iguales. Cuidado aquí con esto, lo que está en celeste o en azul, ¿sí? Que por eso está el no en rojo. Como lo contiene al 1 y son iguales las varianzas, decimos que no existe diferencia significativa entre las varianzas. ¿Sí? Por ahí puede quedar medio trabalengua, pero quiere decir, como está el 1, las varianzas son iguales, lo que quiere decir que no hay gran diferencia entre ellas. O que no hay gran diferencia porque son iguales, porque contiene al 1 el intervalo. Ahora vamos a ir a ver el ejercicio 421, ¿sí? Es el que está a continuación en la guía. Este ejercicio nos dice que la empresa NIA S.A., fabricante de galletitas, incorporará un nuevo proceso de elaboración de bizcochos dulces que trae aparejadas ciertas ventajas. Y observen que en los dos casos vamos a estar comparando procesos. Un detalle muy importante a considerar es el peso de cada galleta, pues lo exigen cuestiones legales. El gerente de fabricación desea saber el grado de variación del nuevo proceso respecto del anterior en cuanto al peso de las galletas. Se toma una muestra de cada peso y se obtienen los siguientes resultados. Entonces, tenemos como dato que se obtiene una muestra de tamaño 16 y la sumatoria de todas estas observaciones, es decir, de estas 16 observaciones, nos da 319,20. Se toma una muestra de tamaño 13 para el otro proceso y tenemos que la sumatoria de todas esas observaciones, es decir, de esas 13 observaciones, si observen aquí que nos dice de la sumatoria desde i igual a 1 hasta 13 en este caso, y en este caso desde i igual a 1 hasta 16. Y después nos da también como dato, por suerte, no lo tenemos que calcular, nos da la varianza estimada para la muestra 1 y la varianza estimada para la muestra 2. Entonces nos dice, sabiendo que ambas poblaciones son aproximadamente normales, diga si hay diferencia significativa en cuanto a las varianzas de los pesos de los bizcochos entre ambos procesos. Es decir, tenemos que comparar los dos procesos a un nivel del 99%. Un nivel de confianza del 99%. Entonces, tenemos en nuestro 1 menos alfa es 0,99. El n sub 1, es decir, la muestra 1 que se toma es 16 y la muestra 2, el n sub 2 es 13, o la muestra que se toma al segundo proceso es 13, por lo cual en la distribución F nosotros vamos a tener el 99, es decir, el 0,99 en la parte central, en esta parte blanca, y nos va a quedar hacia la derecha y hacia la izquierda alfa sobre 2.
En este caso, ese alfa sobre 2 sería 0,01 dividido 2, es decir, nos queda 0,005 en la cola derecha y 0,005 en la cola izquierda. Con la información que tenemos aquí arriba en el enunciado, que son las sumatorias de los x sub i de la muestra 1 y de los x sub i de la muestra 2, podemos calcular las medias, es decir, las medias para el viejo proceso y para el nuevo proceso, ¿sí? Para tener como dato. Y las varianzas ya venían dadas como, las varianzas estimadas ya estaban como dato en el enunciado, 0,33 y 0,28. Lo que nosotros tenemos que buscar, y ahí le hago zoom, digamos, para que se vean los subíndices. Vamos a tener que buscar el estadístico K sub 1, ¿sí? Que va a ser un F con N sub 1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N sub 2 menos 1 grados de libertad en el denominador, con una probabilidad de alfa sobre 2. Entonces, en este caso, el N1 era de 16. Menos 1 nos queda 15 grados de libertad. El N2 era 13. Menos 1 nos queda 12 grados de libertad. Y la probabilidad alfa sobre 2 habíamos visto que era 0,005. Bien, aquí volvemos a tener el mismo inconveniente que antes. No podemos encontrar el valor de este estadístico F con una probabilidad tan pequeña. Tomamos recíproco, es decir, nos queda 1 sobre el F. Invertimos los grados de libertad, entonces nos queda, en vez de 15-12, nos queda 12-15. Y también la probabilidad, entonces nos queda 0,995. Esa probabilidad sí podemos encontrarla en la tabla, la vamos a buscar. O mejor dicho, esa probabilidad está en la tabla y podemos encontrar el estadístico. Lo buscamos en la tabla y nos da 4,25. Realizamos este cociente y nos queda que el K sub 1, que vamos a utilizar para el límite inferior, es 0,2353. Y para el caso del límite superior nos va a quedar un F de 15 grados de libertad en el numerador, 12 en el denominador y 0,995 de probabilidad. Como tenemos los dos valores, el K sub 1 y el K sub 2, ¿sí? Vamos a obtener los límites inferiores y superior. Entonces el límite inferior va a ser el K sub 1 por el cociente de las varianzas estimadas y el límite superior va a ser el K sub 2 por los cocientes de las varianzas estimadas. Entonces el K sub 1 era 0,2353 por el cociente de las varianzas estimadas que teníamos. Era, vuelvo un cachito, esperen. Teníamos aquí los valores, ¿sí? De las varianzas estimadas, las daba el enunciado. Entonces nos queda 0,28 sobre 0,33 por 0,2353. Todo esto lo resolvemos y nos da 0,1996. Y para el límite superior nos queda 4,72 por el cociente de varianzas estimadas, que es 0,28 sobre 0,33, nos da 3,96 o redondeado a 4. Entonces el límite, ¿sí? Perdón, el intervalo de confianza para el cociente de estas varianzas es 0,1977 a 3,966. Entonces, bueno, acá ya mostré la respuesta, digamos. Entonces, como el intervalo contiene al 1, ¿sí? Contiene el 1, podemos decir que las varianzas son iguales o que no existe diferencia significativa en las varianzas de ambos procesos.
Bien, ¿cómo venimos hasta acá con la estimación por intervalo para la diferencia de varianzas? Bien, profe. Se entendió, Bueno, profe. ¿se entendió? Profe, yo no entendí por qué cambia el 0,1996 a 0,1977. ¿Cómo, perdón? Que no escuché por qué cambia del 0,1996 a 0,1977 o el 4 a 3,96. De acá, digamos, del límite acá abajo. Sí. Es por una cuestión de redondeos nada más. Está listo. ¿Sí? El límite superior, toda esta cuenta nos va a dar 3,96 o 4, lo redondeamos. ¿Sí? Eso no se preocupen. Con trabajar con dos decimales ya está. ¿Sí? Es suficiente. Bien, y entonces ahora vamos a ver. Me quedó el archivito. Así. Bien, le muestro simplemente la primer filmina que habíamos visto. Nosotros vamos a tener estos 5 grandes casos de estimación por intervalos, ¿sí? Que vamos a ver en la materia. Como yo les decía al comienzo, vamos a trabajar con el parámetro poblacional MU, que, o sea, es decir, la media poblacional, la varianza poblacional, y después vamos a trabajar con lo que es, o sea, vamos a trabajar con media y varianza poblacional, porque son los dos más usuales, ¿sí? Y que siempre son los dos parámetros que más información nos brindan, ¿sí? sobre una población. Después vamos a trabajar con lo que es los intervalos de confianza para la igualdad o el cociente de varianzas, que eso es cuando queremos comparar dos poblaciones. También vamos a ver el intervalo de confianza para la diferencia de medias, que es lo mismo, es cuando queremos comparar dos poblaciones y lo que estamos comparando en ese caso son las medias de las dos poblaciones. En el otro caso eran las varianzas. Y también vamos a ver lo que es la estimación por intervalo para proporciones, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver proporciones y vamos a dejar intervalo de confianza para la media para la próxima clase, ¿sí? Porque es bastante extenso este tema, los intervalos de confianza para la media, y así no nos queda, no empezamos ahora y tenemos que cortar el tema, pues se nos termina el tiempo y empezar la clase que viene. Lo vamos a dejar para verlo completo la semana que viene, en la clase del martes, y ahora vamos a ver lo que es la estimación por intervalos para las proporciones. Entonces, para lo que es las proporciones, esperen que me falta el... la formulita para mostrarles. Aquí estamos. Así no hablamos tanto en el aire. Aquí va. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la estimación por intervalo para P, ¿sí? Que es la proporción. En este caso, el parámetro, ¿sí? Con el que nosotros vamos a estar trabajando va a ser P mayúscula, ¿sí? Que es la proporción poblacional. Vamos a tener un estimador que va a ser P estimado o P minúscula. Y este estimador, ¿sí? Lo vamos a obtener como X, que son la cantidad de casos
iba a decir favorable, pero la cantidad de casos con el atributo que estamos viendo, ¿sí? Sobre la cantidad de casos totales, ¿sí? Entonces, en este caso, como decíamos, P estimado, que es igual al P minúscula, va a ser igual a la cantidad de casos con el atributo sobre N. La esperanza del P estimado, el de P minúscula, es igual a P mayúscula, es decir, el parámetro poblacional. Y lo que es la desviación típica, ¿sí? De P, es decir, la desviación típica de esta proporción, va a estar dada por lo que es P, ¿sí? Que es el parámetro, por 1 menos P, sobre N, y todo raíz cuadrada, ¿sí? Porque como estamos trabajando con desviación típica, por eso tenemos aplicada la todo raíz cuadrada. El estadístico en este caso, ¿sí? Que trabajemos con la proporción, ¿sí? Que va a ser este estadístico, va a tener una distribución Z, es decir, va a tener una distribución normal. Entonces, a la hora de construir los límites, ¿sí? A nosotros nos va a quedar que el límite va a estar definido por P estimado. Si recuerden que nosotros estamos construyendo un intervalo de confianza para la proporción poblacional, es decir, para el P mayúscula. Entonces, como no conozco nunca ese parámetro poblacional, tengo que los intervalos, los límites del intervalo, construirlos a partir de algo estimado, ¿sí? En este caso que estamos hablando de la proporción, ¿sí? Lo construyo a partir del P estimado, más menos, en este caso, porque estamos trabajando con la Z, que es simétrica, más menos el Z de 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Eso siempre tengan en cuenta, siempre tengo que, yo estoy trabajando con estimación por intervalo, la probabilidad, el nivel de confianza siempre es central, ¿sí? En todas las estimaciones por intervalo es una probabilidad central. Entonces me va a quedar 1 menos alfa en el centro y alfa sobre 2 a la derecha y alfa sobre 2 a la izquierda. Siempre vamos a estar trabajando con alfa sobre 2 o 1 menos alfa sobre 2. Y lo que cuando veíamos, por ejemplo, la estimación por intervalo para la media, que lo multiplicábamos por la varianza estimada, en este caso lo vamos a tener que multiplicar por la desviación típica estimada, ¿sí? Porque está estimada en función de el mismo P estimado. Entonces nos va a quedar P estimado por 1 menos P, el P siempre estimado, sobre N, a todo eso raíz cuadrada. Entonces, el límite inferior, el límite superior, la diferencia va a ser que en el límite inferior vamos a estar restando y en el límite superior vamos a estar sumando, ¿sí? Siempre recuerden ese razonamiento simple que yo les digo. Al límite superior le estamos sumando algo, ¿sí? Para que quede por arriba, y al límite inferior le estamos restando algo, ¿sí? Entonces, aquí está restando, todo esto queda como menos, y acá estar sumando, todo esto del límite superior queda como más. Bien, vamos entonces a la parte práctica. Antes de avanzar, porque más abajo está obviamente el resultado, ¿sí? Pero si yo tengo que hacer una estimación por intervalo para el parámetro, ¿sí? Para el parámetro P, que es una proporción, dijimos, ¿sí? Es una proporción de una población dicotomizada. El intervalo, ¿sí? Ese intervalo de confianza que a mí me va a quedar, ¿entre qué valores y qué valores se va a encontrar? Si estamos hablando de proporción, ¿qué opinan ustedes?
Entre 0 y 1. Exacto, muy bien. Entre 0 y 1, porque estamos trabajando con proporciones. Entonces, ahora, una vez dicho esto, vamos a ir a la parte práctica, el ejercicio 430. ¿Sí? Ustedes tienen la estimación por intervalo para el parámetro P, ¿sí? Comienza en el ejercicio 429, está en la resolución ahí también bien detallada y paso a paso, como todos los primeros ejercicios de cada caso de estimación por intervalo. Y vamos a ver primero el 430, que este ejercicio nos dice que una empresa que fabrica termostatos para automóviles desea saber el porcentaje promedio de defectuosos que sale de su planta. Para ello toma una muestra de 250, encontrando que 25 de ellos tenía algún defecto. Entonces, 25 de 250 son los que tenían algún defecto. Entonces, encuentra un intervalo de confianza a un nivel del 90%, ¿sí? Para la proporción de defectuosos, ¿sí? De la población. Es decir, a partir de esta muestra que tenemos aquí, que sabemos que tenemos 25 defectuosos cada 250, nos pide que estimemos cuál va a ser la proporción de defectuosos para toda la población, ¿sí? Es decir, para todos los termostatos de automóviles que construye la empresa, que fabrica la empresa. Entonces, como nivel de confianza nos da 0,90, entonces 1 menos alfa va a ser 0,90. El P estimado, ¿sí? En este caso, va a ser X sobre N, es decir, X son la cantidad de defectuosos, 25, sobre N, que es el total de la muestra, nos queda 25 sobre 250, que entonces la proporción estimada es 0,10 en este caso. Y el Z con el que vamos a trabajar, si nosotros tenemos 1 menos alfa central, que es esta parte en blanca, que es el 0,90, nos queda en la margen derecha alfa sobre 2, que sería 0,05, y en la margen izquierda nos queda también alfa sobre 2, que es 0,05. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con un Z, ¿sí? Podríamos decir, vamos a trabajar con dos Z, con un Z de 0,95, que sería este, y con un Z de 0,05. Ahora, como es simétrico, sabemos que este Z va a ser positivo y este va a ser el mismo valor, pero en negativo. Entonces, con buscar un solo valor en la tabla, que sería el Z de 0,95, ya estaríamos. Ese valor de Z0,95 nos da igual a 1,645 o 1,64. Y lo que tenemos que hacer ahora es calcular los límites, ¿sí? Entonces, a nosotros nos va a quedar que P, ¿sí? Este P, que es el parámetro poblacional, se va a encontrar entre este límite inferior y este límite superior. Para el límite inferior nos queda P estimado menos el Z de 0,95, ¿sí? Por P estimado por 1 menos P sobre N todo raíz cuadrada. Entonces vamos a ir reemplazando y nos queda 0,10, que era el P estimado, menos 1,64, que era el valor del Z, por 0,10, que es el valor de P estimado, por 0,9, que es el valor de 1 menos P estimado. Eso sobre 250. Entonces resolvemos este producto y este cociente, le aplicamos raíz cuadrada, a ese resultado lo multiplicamos por 1,64 y después hacemos 0,10 por ese valor que nos haya dado. Nos va a dar que el límite inferior es 0,069 y para el límite superior vamos a tener P estimado más el Z de 0,95 de vuelta por
P estimado por 1 menos P estimado sobre N todo raíz cuadrada. ¿Sí? Reemplazando primero por los valores nos queda 0,10 más 1,64 por 0,10 por 0,9 sobre 250, todo eso raíz cuadrada. Resolvemos y nos queda el límite superior 0,131. Entonces, el intervalo de confianza para la proporción, ¿sí?, poblacional de, vuelvo un cachito el enunciado, de termostatos para automóviles, ¿sí?, que fabrica la empresa, se va a encontrar entre 0,069 y 0,131. Profe, una pregunta. ¿LN no Sí. era de 200 o me confundí? ¿Cómo? Perdón. ¿LN no era de 200? Porque cuando calcula P Acá. creo que... Ah, no, 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 250. La muestra es de 250. me confundí. ¿Tá? No, no hay problema. Nos faltó acá, digamos, tomar nota de la muestra. Siempre, cada uno puede tener su metodología, ¿no? Pero siempre está bueno cuando vamos a hacer el práctico tomar nota de todos los datos que nos dio el enunciado. Profe, Entonces, entonces, ¿qué quiere decir el resultado, el intervalo, digamos? bien, en este ejercicio, ¿sí?, sería, nosotros tomamos la muestra de 250 termostatos que salieron de la fábrica. Pero a la empresa le vamos a poder decir que de todos los termostatos que ella fabrique, entre el 0,069 y el 0,13 de todos los termostatos que ella fabrique van a estar defectuosos. ¿Sí? Si lo pasamos a porcentajes, podríamos decirle que entre el 6% y el 13% de los termostatos que la empresa fabrique van a estar defectuosos. Claro, ahí está. Ahí lo entendí. Nosotros ahí estamos pasando a partir de la muestra que tomamos, estamos diciendo algo para toda la población, ¿sí?, con un nivel de confianza del 95%. Justo la estimación muestral que se había tomado, que termina dando un 10%, en este caso fue bastante precisa, digamos, porque Exacto, está al medio igual, entre el 7 y el 3. sí, igual cuidado. Siempre la estimación que nosotros tomemos para construir el intervalo siempre va a estar entre medio de los límites. ¿Por qué? Porque a esa estimación le estamos restando algo para obtener el límite inferior y a esa misma estimación le estamos sumando algo para obtener el límite superior. ¿Sí? En ese caso lo que nosotros tendríamos que hacer es ir a tomar otra muestra de otro tamaño. Por ejemplo, podríamos tomar una muestra de tamaño 200 o de tamaño 500 y ver cuántos termostatos hay con fallas, digamos, o defectos. Pero la muestra que nosotros tomamos para estimar este intervalo siempre va a estar en el medio, porque es a partir de esa de la que estamos calculando. Lo mismo va a pasar con la varianza y con la media, porque es a partir de esa a la que le estamos restando o sumando algo. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora vamos a ir al 432. ¿Sí? Este ejercicio nos dice, si la proporción muestral, ¿sí?, es del 48% y sigma
de P estimado, es decir, la desviación típica de P estimado es el 6%, para un nivel del 90% encontrar. Entonces, la estimación puntual. Bien, si acá ya como dato nos dice, la proporción muestral es el 48%. Entonces, el P estimado nuestro, ¿sí? Que siempre tenemos que trabajar en proporción, en valores entre 0 y 1, la proporción, el P estimado es 0,48. Entonces, primero nos pide estimación puntual, P estimado 0,48. Después nos pide que encontremos la estimación por intervalo. Entonces nosotros tenemos que sigma de P estimado, es decir, la desviación típica del P estimado de la proporción es 6%. El nivel de confianza es 0,90, nuestro 1 menos alfa. Y el Z, ¿sí? Si nosotros el nivel de confianza es 0,90, vamos a estar trabajando con un Z de 0,95, ¿sí? Es decir, un Z de 1,64. Y otro dato muy importante, este dato del 6% o lo que sería 0,06 es la desviación típica de P estimado. ¿Qué sería todo esto? Es la desviación típica de P estimado es la raíz cuadrada de P estimado por 1 menos P sobre N, ¿sí? Que era parte, digamos, de la fórmula que aplicamos para obtener el límite inferior y el límite superior. Entonces, si nosotros quisiéramos, perdón, continúo y después les hago la pregunta. Nosotros ya tenemos los datos del Z, sabemos que sigma estimado, perdón, que sigma de P estimado es 0,06 o 6%, que es igual a esto, ¿sí? A la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Nosotros vamos a construir, ¿sí? Los límites, que nos va a quedar el límite inferior, lo que es P estimado, menos Z de 0,95 por lo que sería la desviación típica del P estimado, que es por la raíz cuadrada de P estimado por 1 menos P estimado sobre N. Reemplazamos, ¿sí? Nos queda P estimado era 0,48, el Z era 1,645 y la desviación típica de P estimado, es decir, todo esto era 0,06. Resolvemos y nos da 0,3813. Y para el límite superior nos queda, en vez de menos el Z por algo, nos queda más Z por algo. Entonces nos va a quedar 0,48 más 1,64 por 0,06. Nos da 0,5787 como límite superior. Entonces, el intervalo de confianza para la proporción poblacional se encuentra entre 0,3813 y 0,5787. Ahora la pregunta mía era si con estos datos que tenemos en el enunciado, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si ustedes querían aplicar esta fórmula aquí para obtener esta fórmula? ¿Sí? Para obtener el límite inferior. ¿Hubiesen podido aplicar esta fórmula? No, pues no tenemos N. Muy bien, exactamente. No tenemos N. Entonces, por ahí, cuando tengan los ejercicios, estén atentos a eso. Si tengo esta fórmula, no la puedo aplicar. Entonces, está, pero este dato que me da ya está todo incluido. Este sigma de P estimado en realidad es la desviación típica de la proporción, que es todo esto incluido, digamos, toda la información. ¿Sí?
Y después, por último, tenía otro inciso más, este ejercicio nos dice, si la proporción poblacional fuera del 45%, ¿estaría dentro de dicho intervalo? Es decir, después, por arte de magia, sabemos que la proporción poblacional es 45%, ¿sí? Es decir, P es igual a 0,45. ¿Estaría dentro del intervalo que acabamos de estimar? En este caso sí está dentro del intervalo, ¿sí? Nos cae entre 0,38 y 0,57. Bien. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendieron los tres casos que vimos hoy, digamos, para la varianza, para el cociente de varianzas y para la proporción? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a dejar acá la clase de hoy y el martes que viene vamos a continuar con lo que es la estimación para la diferencia de medias, ¿sí? Que es un poquito más largo porque tenemos los tres casos, ¿sí? En la diferencia de media vamos a tener tres casos, al igual que en el intervalo de confianza para la media. Entonces ahí tenemos que ver qué estadístico tenemos que usar, si el Z o el T, dependiendo en qué situación estemos. ¿Sí? Así que bueno, damos por finalizada la clase de hoy y después nos vemos el martes que viene, chicos.